Capítulo 2. Credenciales y causa. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad. No miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Romanos 9, 1, 3, versión popular. Lo dicho hasta ahora suministra, en mi opinión, buena razón para la escritura de este libro. Tal vez falte explicar el por qué he sido yo la persona que lo ha hecho. Una de las razones hay que encontrarla en mis propios antecedentes personales con la perspectiva que ello aporta. Desde niño y hasta la edad de 60 años, mi vida transcurrió en asociación con los testigos de Jehová. Aunque muchos seguramente puedan decir lo mismo, es improbable que gran parte de ellos dispongan de una experiencia tan dilatada como la que me tocó vivir en todo ese tiempo. Otra razón de mayor peso aún reside en que las circunstancias pusieron a mi alcance una información absolutamente inaccesible. Para la inmensa mayoría de los testigos de Jehová, rara vez eso es atribuible a algún esfuerzo en esta dirección por parte mía. Con frecuencia la información surgía de manera inesperada, incluso preocupante. La última razón, consecuencia de las dos anteriores, está en la propia conciencia. ¿Qué puede hacer cuando uno observa que se acumula evidencia de que se está causando profundo sufrimiento a las personas sin causa alguna que lo justifique? ¿Cuál es la obligación de cada uno de nosotros ante Dios y ante nuestros semejantes? Cuando se da cuenta de que el ocultar cierta información a la gente puede depararle más serias consecuencias. Estas fueron cuestiones a las que tuve que hacer frente. Lo que sigue aborda más en detalle esas mismas razones. Preferiría de muchas maneras pasar por alto la primera de esas razones por estar envuelto mi propio registro de logros, pero las circunstancias parecen exigir una exposición del mismo, tal como sucedió cuando Pablo se vio en la necesidad de poner de manifiesto el registro de su experiencia personal a los cristianos de Corinto para decirles a continuación: me he portado como loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son los que debían hablar bien de mí, pues en nada valgo menos que esos superapóstoles a quienes ustedes siguen, y eso que yo no valgo nada. No pretendo compararme con Pablo, pero mis razones y mi motivación guardan, cuando menos, un paralelismo con las suyas. Mi padre y mi madre, así como 3 de mis 4 abuelos, fueron testigos. Mi padre se bautizó en 1913, cuando se conocía a los testigos simplemente como estudiantes de la Biblia. No fue hasta los 16 años de edad, en 1938, que llegué a ser un testigo activo. Aunque todavía iba a la escuela, enseguida estaba dedicando entre 20 y 30 horas mensuales a las obras de testificación de puerta en puerta, repartiendo revistas en las esquinas de la calle, entregando hojas sueltas, al tiempo que llevaba colgados carteles en los que se podía leer: la religión es un lazo. La Biblia dice por qué. Sirvan a Dios y a Cristo el Rey. Aquel año de 1938 había asistido a una asamblea en Cincinnati, a la orilla del río Ohio, desde nuestra casa.
Y escuché al juez Joseph Rutherford, presidente de la sociedad Watchtower, quien habló vía radio-teléfono desde Londres, Inglaterra, al comienzo de un importante discurso titulado Enfréntese a los hechos. Rutherford dijo: el hecho de que la exposición franca de los hechos tiende a herir la susceptibilidad de algunas personas no a ser una excusa ni debe servir de justificación para que se oculte una parte de los mismos al público, en especial cuando está envuelto el propio bienestar de las personas. Cuando se exponen ante la gente, quienes escuchan deberían enfrentarse a los hechos calmada y seriamente y entonces tomar la decisión como que más convenga a sus propios intereses. Las creencias u opiniones que se tengan previamente nunca deberían ser un obstáculo para que uno pueda recibir y dar atención a los hechos. Eso me quedó grabado como un valioso principio para la vida. Me sentí dispuesto a aceptar los hechos que él había de presentar. Todavía no había dado comienzo a la Segunda Guerra Mundial, pero el nazismo y el fascismo iban ganando terreno en la esfera del poder y constituían una creciente amenaza para los países democráticos. Entre los puntos importantes a los que el presidente de la Watchtower dijo énfasis en su discurso estuvieron los siguientes: Dios ha hecho ver con claridad a quienes buscan diligentemente la verdad que la religión es una forma de adoración, pero que niega el poder de Dios y aleja a los hombres de él. Religión y cristianismo están, por lo tanto, en franca oposición la una con el otro. De acuerdo con la profecía de Jesús, ¿qué es lo que ha de esperarse cuando el mundo llegue a su fin? La respuesta es guerra mundial, hambre, pestes, angustia de naciones y entre otras cosas mencionadas, la aparición de algo monstruoso sobre la tierra. Esos son los hechos físicos incuestionables que han acontecido como prueba de que el mundo de Satanás ha llegado a un final y tales hechos no pueden ser pasados por alto. En la actualidad, Alemania mantiene una alianza con el papado y la Gran Bretaña se mueve con rapidez en misma dirección. Los Estados Unidos de América, que una vez fueron el baluarte de la democracia, ahora están a punto de convertirse en parte del totalitarismo, de manera que son hechos incuestionables la existencia del monstruo de Satanás en la tierra que desafía y se opone al reino de Jehová. La conspiración totalitaria está tomando control sobre Inglaterra y América y no se puede impedir, no intente hacerlo, su seguridad se encuentra del lado del Señor. He resaltado con letra cursiva las declaraciones que más me impresionaron entonces. Aquellas palabras penetraron dentro de mí con gran intensidad y me provocaron una conmoción interior que nunca había experimentado. Pues bien, nada de todo aquello ha quedado en las creencias de los testigos. El otro discurso importante de Rutherford, ya en la tierra, estuvo dedicado a explicar cómo el mensaje de Dios, que hasta 1935 había estado dirigido a las personas que habían de reinar con Cristo en los cielos, un rebaño pequeño, ahora estaba siendo dirigido a una clase terrenal, las otras ovejas, quienes después de la inminente guerra de Armagedón procrearían y llenarían la tierra con una prole justa. De ellos dijo: estos han de encontrar protección en la organización de Dios, lo que muestra que deben ser sumergidos, bautizados y escondidos en dicha organización. El arca que, por mandato de Dios, construyó Noé fue símbolo de la organización de Dios.
Al explicar de los tres hijos de Noé, no comenzaron a engendrar prole hasta pasados 2 años después del diluvio. El presidente de la Watchtower aplicó ese hecho a quienes en ese tiempo tienen esperanza terrenal con estas palabras. ¿Les sería bíblicamente apropiado casarse ahora y comenzar a engendrar hijos? La respuesta que dan las escrituras es no. Será mucho mejor permanecer libres y sin cargas, de modo que puedan hacer la voluntad del Señor ahora, como ordena el Señor, y, al mismo tiempo, sin estorbos durante Armagedón. Joseph Rutherford hablaba enérgicamente y en un tono que transmitía gran determinación. Esos eran los hechos, incluso los hechos incuestionables, verdades sólidas en torno a las que edificar los proyectos más importantes de la vida. Quedé profundamente impresionado con respecto a la importancia de la organización como algo imprescindible para poder salvarse, también del importantísimo papel de la obra de dar testimonio por encima o cuando menos en contraposición de asuntos personales como el matrimonio y el criar hijos. Me bauticé en 1939 e inmediatamente en junio de 1940, al graduarme en la escuela superior, me incorporé al servicio de dar testimonio de tiempo completo. Fue un año turbulento para el mundo y para los testigos de Jehová. Había dado comienzo la Segunda Guerra Mundial. La obra de los testigos de Jehová llegó a estar bajo proscripción en varios países y centenares de testigos fueron puestos en prisión. Los hijos de los testigos de Jehová eran expulsados de las escuelas en los Estados Unidos al rechazar el saludo a la bandera. Se consideraba una manera de adoración de imágenes. La posición de neutralidad de los testigos con respecto a la guerra que provocaba a menudo la oposición violenta de quienes se sentían orgullosos por su lealtad y patriotismo, comenzaron a proliferar los ataques de grupos violentos. Aquel verano de 1940, mi familia viajó a Detroit, Michigan, para asistir a una importante asamblea de los testigos. Se palpaba un espíritu de tensa expectación, una sensación de estar bajo cerco. En el acto de clausura de la asamblea, del juez Rutherford dijo que aquella podría ser la última asamblea ante el estallido de la gran tribulación. Al llegar el otoño de 1940 y disponerme a guardar la ropa de verano, recuerdo que pensé que seguramente no volvería a sacarla de nuevo, ya que bien habría llegado a Armagedón. O bien pudiera ser que todos nos halláramos en campos de concentración, como sucedía con muchos testigos en la Alemania nazi. La violencia de las chusmas fue creciendo en los primeros años de los 40. En Cornesville, Indiana, asistí al juicio de dos mujeres testigos acusadas de sedición, conspiración para desorden, sencillamente por utilizar las publicaciones de la Watchtower como parte de un grupo de estudio en casa. La vista duró 5 días y después, entrada la noche del último día, el jurado emitió su veredicto de culpabilidad. Al salir de la corte, el abogado de la defensa, un testigo llamado Víctor Smith, y su esposa fueron asaltados violentamente por una chusma y obligados a caminar bajo una lluvia torrencial hasta las afueras de la ciudad. Lo dramático de la situación forzó la menstruación repentina de la esposa de Schmidt. Viajaba con mi grupo un representante de los testigos, Jack Rainbow, quien había sido amenazado de muerte
por algunos de aquellos hombres si volvía a su ciudad. Cuando llegamos a las afueras de la ciudad y vimos a Schmidt y su esposa perseguidos por una parte de la chusma, me sentí obligado a correr el riesgo de recogerlos, cosa que pude conseguir. Otro testigo había intentado hacer lo mismo y lo único que consiguió fue que le rompieran una ventanilla por intentarlo. La esposa de Schmidt comenzó a gritar histéricamente cuando lo introdujimos dentro del automóvil. El rostro de su esposo estaba contusionado y abierto de sangre por cortes profundos en donde evidentemente había sido herido de guantes de clavo. Posteriormente, como táctica recomendada por el consejero legal de la sociedad Watchtower, Hayden Covington, un numeroso grupo de 75 testigos en la zona de Cincinnati, Ohio, del que formaban parte mis padres, mis dos hermanos y yo mismo, viajamos a Connorsville con una batida de testificación relámpago. Salvo una persona, todos nosotros, hombres, mujeres y niños, fuimos arrestados y conducidos a diferentes cárceles, permaneciendo en ellas durante una semana hasta que se pudiera efectuar los trámites para la fianza. Siendo aún un adolescente, por primera vez experimenté lo que se siente cuando se cierra ante ti una enorme puerta de hierro. Se escuchaba el cerrojo y se da uno cuenta de la privación de libertad para moverse. Unos meses después me hallaba en Indianápolis, Indiana, asistiendo a una audiencia de la Corte Superior relacionada con los dos sucesos de Connorsville. También estaba mi tío Fred France, miembro del personal de las oficinas centrales de la Watchtower desde 1920, y uno de los del círculo íntimo del juez Rutherford, quien vino procedente de Brooklyn en representación de la sociedad como un testigo experto. La congregación local solicitó que les dirigiera la palabra una noche. En el transcurso de la disertación se puso a comentar la actitud de muchos en el sentido de considerar que la obra de testificar estaba cerca de su final, prácticamente terminada. Por no decir otra cosa, quedé pasmado al oír a mi tío pronunciarse en sentido contrario, afirmando que en Brooklyn no tenían expectativas de cierre, sino que cualquiera que quisiera suscribirse a la revista La Atalaya no estaba restringido para hacerlo por tan solo 6 meses, sino que podía hacerlo por 1 o 2 años, si así lo deseaba. La fuerza del enfoque de sus observaciones era algo tan diametralmente opuesto a los comentarios hechos por el presidente de la sociedad en la asamblea de Detroit, que tuve muy claro que mi tío estaba exponiendo su propio criterio, no el mensaje debidamente autorizado por la sociedad. Sentí impulsos de dirigirme a él aconsejando cautela. No fuera el caso de sus aseveraciones, no fuera el caso de que sus aseveraciones llegaran a Brooklyn y fuera considerado desleal por estar socavando el sentido de extrema urgencia que se había inculcado. Aunque en aquel tiempo mi tío iba hacia los 50 años de edad, aún era relativamente joven en comparación con el juez Rutherford, y tuve mis dudas respecto a si podía considerar aceptables sus afirmaciones o rechazarlas con el fruto de una actitud independiente y presuntuosa. Aquel año dejé mi casa para
a unirme a un joven compañero testigo en la región carbonera de West Virginia y el este de Kentucky. Encontrarme en una zona en la que casi a diario había que hacer frente a las amenazas de violencia. Algunas colonias mineras estaban constituidas por largas hileras de casas de madera asentadas a lo largo de la carretera. En ocasiones, al llegar al final de las casas y echar nuestra vista atrás hacia donde habíamos comenzado nuestras visitas, podíamos ver a hombres y a muchachos agitadamente ocupados en convocar a una chusma. En el campo Octavia J en Kentucky, nuestro viejo automóvil Ford modelo A fue rodeado por un grupo de mineros encolerizados que nos advirtieron para que abandonáramos el lugar y nos volviéramos al estado de Kentucky si teníamos en estima nuestras vidas. Al intentar razonar, únicamente sirvió para aumentar la crispación. Regresamos 2 meses después y antes de marchar nos fuimos tiroteados y perseguidos, pudiendo escapar mediante una estratagema que nos condujo a caminos de vuelta y a través de las montañas hasta que finalmente pudimos regresar a casa. Más que el fervor patriótico, era el fanatismo religioso. Lo que parecía mover a aquellas gentes de la mina. Nuestra falta de creencia en la enseñanza de un infierno de tormento con fuego literal, motivo por el que al pasar nos llamaban los no infierno, tienen un peso casi tan decisivo como nuestra posición hacia la guerra. Entonces comprendí lo horrendo que es el fanatismo. Me sentía dichoso por formar parte de una organización libre de semejante intolerancia. Llegó el verano del 41 y, contrario a lo que había esperado, me encontré en otra asamblea, la celebrada en San Luis, Missouri. Aún recuerdo cuando acudían las muchedumbres cuando el juez Rutherford era llevado al lugar de asamblea en un gran coche con Hayden Covington y el vicepresidente Nathan Knorr, hombres de buena estatura, ambos subidos al estribo como guardaespaldas. El último día de la asamblea hizo sentar frente a la plataforma a todos los muchachos comprendidos entre los 5 y los 18 años de edad. Una vez concluido su discurso, se dirigió a ellos de manera improvisada. Hombre de envergadura, generalmente aspecto serio y tono severo. Rutherford utilizó ahora un estilo de persuasión casi paternalista, recomendando a aquellos muchachos que se alejaran de sus mentes la idea del matrimonio hasta que se produjera el retorno de Abraham, Isaac y Jacob y otros hombres y mujeres fieles de la antigüedad, que pronto serían resucitados y les servirían de guía en la elección de su pareja. Cada muchacho fue obsequiado con un ejemplar de una nueva publicación titulada Hijos, como instrumento para el desarrollo de la información. Presentaba a una imaginaria pareja de testigos, John y Eunice, quienes estaban comprometidos pero habían decidido posponer su matrimonio hasta la llegada del nuevo orden, tan al alcance de la mano. En aquel libro, John decía a Eunice: nuestra esperanza es que en pocos años nuestro matrimonio pueda ser consumado y, por la gracia del Señor, tendremos hijos hermosos que serán un honor para el Señor. Podemos tranquilamente posponer nuestro casamiento
hasta que la paz eterna venga sobre la tierra. No debemos añadir ahora ninguna otra carga a la que ya tenemos, sino permanecer libres y equipados para el servicio del Señor. Cuando la teocracia esté en pleno funcionamiento, no representará carga alguna el tener una familia. Yo tenía entonces 19 años y hoy en mis 80 puedo aún recordar aquella agitada emoción, una extraña mezcla de inquietud y depresión que me causaron aquellas expresiones. A mi edad, el tener que encararme con semejantes declaraciones que en esencia exigían que tomara la decisión de dejar indefinidamente a un lado el interés por el matrimonio, fue algo que me produjo perturbación. Tal vez pude entender mejor lo que pueden experimentar los jóvenes candidatos al ingreso en el sacerdocio católico. Naturalmente, la fuerza de las exigencias del presidente de la Watchtower tenía su justificación en lo breve del tiempo hasta la llegada de Armagedón. Tal como más tarde dijo la revista Watchtower del 15 de septiembre de 1941 al describir la situación. Este regalo, el libro Hijos, los muchachos lo acogieron no como un juguete o como algo con lo cual entretenerse, sino como el instrumento más eficaz provisto por el Señor para el trabajo de los meses que quedaban hasta Armagedón. Años después, supe que el juez Rutherford en aquel entonces estaba muriéndose de cáncer. Estaba separado de su mujer desde hacía muchos años, siendo ella también testigo, y estaba inválida en California. Su único hijo, al alcanzar la edad adulta, no había mostrado interés en la religión de su padre. Mi tío, Fred Franz, decía que la enfermedad del juez, junto a su fuerte deseo de que el fin llegara estando aún vivo para poder verlo, era lo que justificaba declaraciones como las que hizo en 1940 y 1941. A partir de aquello, he pensado que de haberse tratado de personas no de ficción sino reales, el periodo de compromiso para la pareja de aquel libro habría sido un tanto dilatado. De hecho, todavía se estaría prolongando. Todas las jovencitas que asistieron a aquella asamblea han rebasado con creces la edad de tener hijos, estando al final de los 60 o principio de los 70 años de edad. Algunos de los que siendo niños estuvieron presentes se adhirieron lealmente a aquellos consejos. Permanecieron solteros durante la edad que normalmente puede considerarse como los años casaderos, y quedaron finalmente como solterones y solteronas. En el año 1942, una asignación como precursor especial en Wilson, Ohio, me proporcionó nuevas experiencias. Vivía con otro joven testigo en una pequeña casa remolque, una caja sobre ruedas de fabricación casera de 6 pies de ancho por 14 de largo. No disponía de material aislante en las paredes y nuestra pequeña estufa de carbón
apenas se aguantaba encendida unas pocas horas. Muchas noches durante el invierno veíamos cómo el agua del cubo quedaba helada dentro del remolque y no era infrecuente despertar sin poder volver a conciliar el sueño debido a que los pies se estremecían del dolor por el frío. No podíamos permitirnos algo mejor debido a que, aparte de juntar lo que obteníamos de la gente como contribución por la literatura, cada uno de nosotros recibíamos de la sociedad un máximo de $15 al mes. Nuestra comida principal durante la mayor parte del año consistía normalmente en patatas hervidas, margarina y pan del día anterior, a mitad de precio que el pan del día. Mi compañero tenía un coche viejo, pero era raro que tuviéramos dinero para el carburante. También en esa localidad brotó la animosidad. Gente joven se dedicó en diferentes ocasiones a romper las ventanas del remolque. Una noche regresé a casa y la encontré totalmente volcada. Una vez más fui arrestado y pasé una noche en prisión. Un lugar estaba literalmente plagado de chinches y al no poder acostarme en la litera, pasé la noche sentado sobre un bote de latón vacío que alguien había dejado ahí. En 1944 recibí una invitación para asistir a un curso de 5 meses en una escuela para misioneros, la Escuela Bíblica de Galad, de la Watchtower. Después de la graduación y estando a la espera de una asignación misional, dediqué año y medio a la obra de superintendente viajero, visitando las congregaciones de un circuito que abarcaba el estado de Arizona y buena parte de California. En la visita a las congregaciones de San Diego de California, pasé 5 noches en Bet Sarim, casa de príncipes. Era aquella una gran casa edificada por la sociedad y que se decía estar en fideicomiso, que la utilizarían una vez resucitados, eh, destinada a los hombres fieles de la antigüedad a partir de Abel para que la utilizaran una vez resucitados. El juez Rutherford, quien había padecido algunos problemas pulmonares, pasaba allí los inviernos mientras vivió. Recuerdo que el lugar me transmitió un cierto sentido de irrealidad. San Diego era una ciudad bonita. La casa era una de las altas clases residencia. Pero no llegué a comprender por qué aquellos hombres de cuyas vidas había leído en la Biblia habían demostrado interés en que se les colocara precisamente allí. Había algo que no encajaba. Asignado primeramente a Francia, no pude ir allí como misionero, ya que desde mi junta de servicio selectivo se denegó el permiso para salir del país. Aunque obtuve la exención del servicio militar en calidad de ministro, se justificó aquella denegación en el hecho de que aún estaba en la edad prevista para el reclutamiento militar. Posteriormente fui asignado a la isla de Puerto Rico, considerada territorio de Estados Unidos. Antes de partir para allá en 1946, Nathan Knorr, actual presidente de la sociedad, Rutherford había muerto a principios de 1942.
Dirigió la palabra en un grupo de jóvenes que íbamos a ser enviados como superintendentes de sucursal a supervisar la obra en diferentes países, entre otras cosas. Dio un gran énfasis a que si deseamos permanecer en nuestra asignación misionera, deberíamos evitar todo aquello que pudiera llevarnos al cortejo y al matrimonio. La norma era: la pérdida de la soltería lleva consigo la pérdida de la asignación. No transcurrió mucho tiempo antes de que en Puerto Rico el grupo de nuestra casa misional en San Juan estuviera formado por una pareja casada, 7 muchachas jóvenes de alrededor de 20 años y yo, alojados todos en una casa de 6 habitaciones en 2 pisos. Aunque seguí el consejo de Nori y permanecí muy ocupado, en ocasiones llegué a conducir a más de 15 estudios de la Biblia semanales en casa de la gente. La política establecida con respecto al matrimonio y la situación singular como consecuencia de la inevitable intimidad debido a las condiciones de alojamiento en aquella se complicó cuando hicieron acto de presencia la disentería, una infección paratifoide con espasmos intestinales muy dolorosos, con pérdida de sangre y posteriormente una infección de hepatitis. Estuve trabajando en la oficina durante la disentería y la infección paratifoide y tan solo descansé durante una semana por causa de la hepatitis, a pesar de sentirme débil al extremo de que apenas tenía fuerzas para poder subir las escaleras. Después de 8 años, tanta tensión me llevó al borde de un colapso nervioso. Después de escribir al presidente, fui relevado en mis responsabilidades en la sucursal. No era eso lo que había pedido, y se me ofreció la posibilidad de volver a Estados Unidos para ocuparme en la obra de superintendente viajante. Solicité permanecer en mi puesto en Puerto Rico y fui asignado a otra localidad. Aunque la ciudad Aguadilla carecía de atractivo para mí, la solicité debido a que allí parecía existir mayor necesidad. En el transcurso de un año más o menos se me encomendó la tarea de superintendente viajante visitando la isla y las cercanas Islas Vírgenes situadas al este de Puerto Rico. Adicionalmente, la sociedad me pidió que efectuara visitas periódicas a la República Dominicana, donde la obra de los testigos de Jehová había sido proscrita por el gobierno Rafael Trujillo. El propósito principal de las mismas era introducir clandestinamente remesas de literatura de la Watchtower. Lo hice en diversas ocasiones y en 1955 se me pidió que intentara entregar personalmente una petición al dictador a sabiendas de que quienes incurrían en su desgracia tenían la probabilidad de sencillamente desaparecer. Acepté la asignación con ciertas reticencias. Al llegar a la ciudad de Trujillo, actualmente Santo Domingo, envié un telegrama al generalísimo presentándome únicamente como un docente norteamericano con una información de gran importancia para usted y para su país. La entrevista se llevó a cabo en el Palacio Nacional y pude entregar la petición en sus propias manos. Para sorpresa mía, no fui expulsado y continué llevando a cabo mis viajes de contrabando sin ser arrestado. En 1957 todos los misioneros de los Testigos de Jehová de Estados Unidos fueron expulsados de la República Dominicana al iniciarse una ola de persecución violenta en la que muchos testigos nativos fueron golpeados brutalmente y encarcelados. Una razón importante para ello fue la negativa de los testigos varones a aceptar ir de marcha.
como lo requerían las leyes del entrenamiento militar, así como una importante oposición expresa aparte de religiosos sacerdotes y otras personas que hicieron declaraciones incendiarias en la prensa. La sociedad me pidió que fuera a comprobar la situación de los testigos dominicanos. Había estado poco antes para entregar instrucciones a los misioneros y había recibido información pormenorizada de la cruel persecución, cuyos actos fueron ampliamente expuestos en los periódicos de Puerto Rico. Esta información encolerizó a Trujillo, según supimos de una fuente cercana a él. Teniendo la sensación de ser una persona marcada, recuerdo que en mi primera noche en el hotel en Ciudad de Trujillo me dieron una habitación en la planta baja con ventanas de estilo francés al lado de la cama. A tal grado era real la percepción de peligro que me indujo a simular una forma humana sobre la cama en tanto que yo me eché a dormir en el suelo detrás de ella. Nuevamente, sin embargo, me fue posible entrar y salir sin problema alguno, así como efectuar más viajes por los años que siguieron. Posteriormente cambió la norma de la sociedad con respecto al matrimonio y 13 años después de mi llegada a Puerto Rico, cuando me acercaba a los 37 años de edad, me casé. Mi esposa Cintia se unió a mí en el trabajo como viajero. Económicamente las condiciones en las islas eran precarias, muy por debajo del nivel actual. Vivíamos con las personas a quienes servíamos compartiendo sus pequeñas viviendas. Unas veces disponíamos de agua, corriente y electricidad y otras no, a veces con cierto grado de vida privada, con muy poco a menudo. Nos acomodábamos a ello, pese a que éramos relativamente jóvenes. Pero la salud de mi esposa se vería afectada seriamente solo unos meses después de nuestro casamiento, estando sirviendo en la isla de Tórtola. eh, Tórtola. Mi esposa cayó enferma con gastroenteritis aguda por causa evidentemente de agua contaminada o comida en mal estado. La casa en la que nos alojamos pertenecía a una excelente pareja de las Indias Occidentales con niños muy amorosos. Desafortunadamente, la casa que ellos alquilaban estaba infestada de cucarachas, un bicho que pone a mi esposa al borde del pánico. Teníamos por costumbre comprobar cada noche si había cucarachas en nuestra cama antes de colocar el mosquitero, teniendo la sospecha de que en una caja con ropa que estaba en un rincón podría ser el nido de aquellas criaturas. Un día tomé un atomizador con insecticida, fui hacia la caja y levanté la prenda que la cubría. Rápidamente volví a taparla, ya que el interior de aquella caja era un hervidero de vida, aparentemente con centenares de pequeñas cucarachas, teniendo que al echarles el insecticida se esparcieran por todas partes. Además de eso, cada noche una gran rata se colocaba en la cocina junto a nuestro dormitorio y al único cuarto de baño. Su tamaño era suficientemente grande como para mover las latas de alimento que había sobre la estantería. En tales circunstancias mi esposa comenzó a padecer de gastroenteritis con grandes diarreas y vómitos frecuentes. Pude llevarla al único médico de la isla, consiguiendo detener los vómitos momentáneamente con una inyección. Avanzada aquella noche se reprodujeron de nuevo y unido al incesante diarrea, aquello puso a Cintia en una situación próxima a la deshidratación. Recurrí como una milla, kilómetro y medio, para despertar al doctor y en su propio jeep la llevamos a una pequeña clínica. Sus venas estaban casi perdidas, de modo que las enfermeras tuvieron que hacer repetidos intentos hasta conseguir insertarle una aguja para poder administrarle una solución salina. Días después pudo ser dada de alta, pero su salud nunca llegó a ser la misma. Posteriormente se agravó el problema debido a una infección por parásitos, especie de triquina. Continuamos en la obra viajera hasta el 61.
Cuando fuimos trasladados a la cercana República Dominicana, el dictador Trujillo había sido asesinado poco antes de nuestra llegada. Durante los 5 años de nuestra estancia allí presenciamos la caída de 4 gobiernos diferentes. Y en abril de 1965 vivimos una guerra librada en torno a la capital, en donde residíamos. La mayoría de los norteamericanos y otros extranjeros abandonaron el país. Nuestro grupo misionero no se sintió inclinado a abandonar a los testigos de Jehová de la República Dominicana ni nuestra asignación, experimentando de ese modo cómo es la vida en situación de guerra. Las noches transcurrían entre el tiroteo de centenares de rifles, ráfagas de ametralladora, explosiones de bazooka y otras armas de mayor calibre. De día se sucedían periodos de tregua, no era posible salir y efectuábamos alguna actividad a pesar de que en ocasiones casi nos encontrábamos bloqueados por la reanudación de los disparos. Hasta el día de hoy sigo preguntándome cuán cerca han de pasar las balas, cuando se puede apreciar su zumbido como el de un enjambre furioso que pasara por la cabeza de uno. Un soldado me dijo en tono reconfortante que no había que preocuparse por aquellas balas, las que golpeaban a uno no llegan a oírse. El resto de los 15 años de servicio de tiempo cabal fueron muy diferentes, ya que transcurrieron en las oficinas centrales de Brooklyn, Nueva York. Los motivos que me han impulsado a describir algunos detalles de los primeros años hasta llegar a 1965 están en que parecen guardar una cierta similitud en grado inferior naturalmente a lo experimentado por el apóstol Pablo, y que él señala como prueba de lo genuino de su servicio a Dios y a Cristo, expresándolo así. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias. En las palabras que siguen no hace mención de sus discursos, no aporta datos sobre la magnitud de la audiencia a la que se dirigió, no da ejemplos de logros a nivel de organización de un gran aumento de creyentes. No pretendo que lo que yo experimenté haya sido más duro que lo experimentado por otros. Ya sé, ya sea entre los misioneros de los testigos de Jehová o en cualquier otra confesión. Se trata sencillamente de que ello contribuya a dar validez y seriedad al resto de la información de este libro.